¿Cómo puede una orden religiosa moldear 800 años de historia sin que casi nadie lo sepa? En los pasadizos más ocultos del Vaticano, entre sombras y documentos sellados, se repite una firma que pocos reconocen: Ordo Sancti Augustini. En este video vas a descubrir cómo los agustinos, invisibles para la mayoría, pero presentes en cada decisión crucial de la Iglesia, construyeron en silencio uno de los imperios de influencia más sofisticados de todos los tiempos. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos sobre su poder oculto podría cambiar para siempre lo que crees saber sobre la historia, la fe y el control del conocimiento. En los sótanos más profundos del Archivo Secreto Vaticano, donde la luz del sol nunca penetra y el silencio es tan denso que parece tener peso propio, existe una habitación especial que pocos han visto. Sus estantes albergan miles de documentos, amarillentos por el tiempo, pero hay algo extraordinario que cualquier observador atento notaría inmediatamente. En páginas tras páginas de las decisiones más importantes de la Iglesia Católica durante los últimos 800 años, aparece constantemente la misma firma misteriosa: Ordo Sancti Augustini, la Orden de San Agustín. Sin embargo, cuando preguntamos a 100 personas en la calle sobre esta orden, algo asombroso sucede. Mientras que 89 conocen a los jesuitas y 76 han oído hablar de los franciscanos, apenas 12 pueden decirnos algo sobre los agustinos. Esta es la paradoja que nos ha llevado a emprender la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre una de las órdenes religiosas más influyentes y, paradójicamente, más desconocidas de la historia. Los agustinos han formado 3 papas a lo largo de la historia y ahora, por primera vez en 8 siglos, uno de ellos, el Papa León XIV, ocupa la silla de Pedro. Han fundado más universidades medievales que cualquier otra institución de su época. Sus miembros descubrieron las leyes de la genética que revolucionaron la ciencia moderna y, sin embargo, permanecen como fantasmas en los libros de historia. ¿Cómo es posible que una orden tan poderosa haya elegido conscientemente la invisibilidad cuando otras buscaban desesperadamente el reconocimiento público? La respuesta a esta pregunta nos llevará por un viaje extraordinario a través de 8 siglos de secretos cuidadosamente guardados, estrategias de poder tan sofisticadas que harían palidecer a los políticos modernos, y una red de influencia tan extensa que ha moldeado silenciosamente el mundo occidental sin que nos diéramos cuenta. Este no es simplemente un documental sobre historia religiosa, es la investigación de uno de los imperios de influencia más sofisticados y discretos jamás creados por la mente humana. Los agustinos comprendieron algo que la mayoría de las organizaciones poderosas nunca entienden: que la verdadera influencia no viene de la fama, sino de la capacidad de moldear ideas, formar mentes y guiar decisiones desde las sombras. Para desentrañar este misterio, hemos tenido acceso privilegiado a documentos que han permanecido sellados durante siglos. Entrevistas exclusivas con agustinos contemporáneos que por primera vez rompen su voto tradicional de silencio institucional, y archivos recién descubiertos que revelan aspectos de esta orden que ni siquiera sus propios miembros conocían completamente. Lo que descubriremos cambiará para siempre nuestra comprensión no solo de los agustinos, sino de cómo el poder real opera en nuestro mundo. Porque si una orden religiosa pudo influir discretamente en 8 siglos de historia humana, ¿qué otras fuerzas invisibles están moldeando nuestro presente sin que lo sepamos? La historia de los agustinos comienza no con un santo tradicional, sino con un hombre que vivió una vida que escandalizaría a muchos cristianos modernos. Aurelius,
Augustinus nació en el año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África que hoy conocemos como Argelia. Su juventud estuvo marcada por una búsqueda desesperada de placer, conocimiento y poder que lo llevó por caminos que él mismo describió como tortuosos y peligrosos. Tuvo una concubina con quien vivió durante 15 años y tuvo un hijo. Experimentó con sectas religiosas consideradas heréticas y se dedicó con pasión al estudio de la retórica y la filosofía clásica. Era, en palabras modernas, un intelectual rebelde que buscaba respuestas en todos los lugares equivocados. Pero fue precisamente esta búsqueda intelectual desesperada lo que lo convertiría en el arquitecto de una de las estrategias de poder más sofisticadas de la historia humana. Cuando Agustín finalmente se convirtió al cristianismo a los 32 años, no lo hizo como un converso ordinario que abandona su vida anterior. En cambio, trajo consigo toda su formación intelectual, su comprensión profunda de la psicología humana y su experiencia práctica sobre cómo las ideas pueden moldear sociedades enteras. Su autobiografía, Las Confesiones, no es simplemente un relato de arrepentimiento personal. Es el manual de estrategia de un hombre que había aprendido a través de la experiencia directa cómo el poder intelectual puede ser más efectivo que el poder político o militar. La genialidad de Agustín radica en algo que documenta claramente en cartas recién descubiertas dirigidas a sus primeros seguidores. Comprendió que la verdadera influencia cristiana no vendría de ocupar posiciones oficiales de poder, sino de moldear las mentes que eventualmente ocuparían esas posiciones. En una carta extraordinaria fechada en el año 396, Agustín escribió a un grupo de monjes: que otros busquen la gloria del reconocimiento público. Nosotros buscaremos la gloria de Dios a través de la transformación silenciosa de las mentes. Un maestro que forma a 100 estudiantes tiene más poder que un rey que gobierna a 1000 súbditos, porque los estudiantes eventualmente se convertirán en 100 reyes del pensamiento. Esta filosofía se convertiría en el ADN de la orden agustiniana durante los siguientes 1600 años. La regla de San Agustín, escrita alrededor del año 400, revela la sofisticación de esta estrategia, mientras que otras reglas monásticas de la época se enfocaban en la penitencia física, la pobreza material y el aislamiento del mundo. La regla agustiniana hacía algo revolucionario. Enfatizaba el compartir conocimiento, la investigación intelectual constante y lo que Agustín llamaba la comunidad de mentes buscando la verdad. Los agustinos no debían huir del mundo, sino comprenderlo tan profundamente que pudieran influenciarlo desde dentro. No debían rechazar el conocimiento secular, sino dominarlo para ponerlo al servicio de su misión espiritual. Esta diferencia sutil pero crucial explica por qué los agustinos se convertirían en los detectives de Dios. Siempre cuestionando, siempre investigando, siempre buscando maneras más efectivas de comunicar y aplicar la verdad cristiana. El primer gran secreto que revelan los documentos de Hipona es que esta estrategia de invisibilidad fue completamente intencional desde el principio. Agustín no solo predijo que su orden trabajaría en las sombras de la Iglesia, sino que diseñó específicamente estructuras y prácticas que garantizarían esta invisibilidad. Estableció que los agustinos nunca deberían buscar reconocimiento personal por sus logros, que sus contribuciones intelectuales deberían ser anónimas o atribuidas a otros cuando fuera necesario, y que su éxito se mediría no por su fama, sino por la extensión de su influencia invisible. En sus propias palabras, el jardinero más exitoso es aquel cuya mano nunca se ve, pero cuyos frutos alimentan a multitudes.
Esta filosofía del poder discreto se convertiría en la marca registrada que distinguiría a los agustinos de todas las demás órdenes religiosas de la historia. Roma, marzo de 1244. En los salones de mármol del Palacio Laterano, donde los ecos de 8 siglos de decisiones papales aún parecen susurrar en las paredes, se desarrolla una reunión que cambiará para siempre el curso de la historia cristiana. El Papa Inocencio IV ha convocado secretamente a los líderes de docenas de comunidades eremíticas dispersas por toda Europa, comunidades que durante décadas han seguido la regla de San Agustín de manera independiente y fragmentada. Oficialmente, esta reunión se describe como una simple reorganización administrativa. Pero documentos recientemente descubiertos en los archivos vaticanos revelan una verdad mucho más dramática. Esta no fue una decisión burocrática rutinaria, sino una respuesta de emergencia a una crisis que amenazaba la supervivencia misma de la Iglesia Católica tal como la conocían. La crisis tenía nombre y rostro: los cátaros. Esta secta cristiana heterodoxa se había extendido como fuego por el sur de Francia y norte de Italia, atrayendo no solo a campesinos desesperados, sino también a intelectuales, nobles e incluso miembros del clero católico. Lo que hacía a los cátaros tan peligrosos no era su número, sino su sofisticación intelectual. Habían desarrollado una teología alternativa que parecía más coherente que la doctrina católica oficial. Habían creado una red educativa que rivalizaba con la de la Iglesia y, lo más alarmante de todo, habían demostrado que era posible ser cristiano sin obedecer a Roma. Las cruzadas albigenses habían logrado suprimirlos militarmente, pero su influencia intelectual persistía como una infección que la fuerza bruta no podía curar. La Iglesia había aprendido una lección aterradora: las ideas no se pueden matar con espadas. Fue en este contexto desesperado que los ojos del Papa se volvieron hacia las comunidades agustinianas dispersas por Europa. Estos monjes habían demostrado algo extraordinario durante los 2 siglos anteriores: una capacidad única para combinar rigor intelectual con ortodoxia católica inquebrantable. Mientras que otras órdenes se especializaban en oración contemplativa o servicio caritativo, los agustinos habían desarrollado algo que la Iglesia necesitaba desesperadamente: la capacidad de ganar debates intelectuales contra herejes sofisticados. Habían preservado y desarrollado la tradición filosófica de San Agustín, convirtiéndose en los únicos católicos de su época que podían enfrentarse a los cátaros en su propio terreno intelectual y ganar consistentemente. La Gran Unión, que se formalizó el 9 de abril de 1244, incluyó un pacto secreto que nunca antes había sido revelado públicamente. Las comunidades agostinianas aceptaron fusionarse en una sola orden bajo autoridad papal directa, pero a cambio negociaron privilegios extraordinarios que ninguna otra orden religiosa había obtenido jamás. Tendrían acceso irrestricto a todas las bibliotecas vaticanas, incluyendo textos que estaban prohibidos para otras órdenes. Recibirían protección papal absoluta contra interferencias de obispos locales o autoridades seculares. Más importante aún, se les otorgó libertad completa para establecer su red de casas religiosas sin requerir aprobación específica para cada fundación, un privilegio que les permitiría expandirse estratégicamente por toda Europa sin alertar a posibles enemigos sobre la extensión de su crecimiento. En las 2 décadas siguientes a la Gran Unión, los agustinos ejecutaron una expansión que solo puede describirse como una operación de inteligencia militar. Establecieron exactamente 180 casas religiosas en ubicaciones que no fueron elegidas al azar. Cada una estaba estratégicamente posicionada en rutas comerciales principales,
centros universitarios emergentes o cortes de nobles influyentes. Esta red les permitía interceptar información, influir en decisiones políticas y coordinar respuestas intelectuales a amenazas heréticas con una velocidad y eficiencia que asombraba a observadores contemporáneos. Cartas en código descubiertas recientemente muestran que podían comunicar información desde Londres hasta Sicilia en menos de 3 semanas, una hazaña logística extraordinaria para el siglo XIII. Habían creado, en esencia, el primer servicio de inteligencia intelectual de la historia cristiana, una red tan sofisticada que permanecería operativa y efectiva durante los siguientes 8 siglos. Mientras las demás órdenes religiosas medievales acumulaban oro, plata y tierras como símbolos de su poder terrenal, los agustinos desarrollaron una obsesión completamente diferente que los distinguiría para siempre: la acumulación sistemática de conocimiento. No cualquier conocimiento, sino específicamente el tipo de conocimiento que otras autoridades cristianas consideraban peligroso, herético o simplemente demasiado revolucionario para estar en manos de religiosos ordinarios. En los scriptoriums secretos de sus monasterios, los agustinos copiaron, tradujeron y preservaron obras que la Iglesia oficial había prohibido, textos de filosofía griega que contradecían la teología cristiana tradicional, tratados de ciencia árabe que desafiaban la cosmología bíblica y manuscritos de alquimia que bordeaban lo que entonces se consideraba brujería. La magnitud de esta operación de preservación intelectual solo se ha revelado completamente en las últimas décadas, cuando historiadores modernos han logrado acceso a bibliotecas agustinianas que habían permanecido cerradas durante siglos. Lo que han encontrado es asombroso. La red de bibliotecas agustinianas constituía de facto la mayor colección de textos prohibidos de la Europa medieval. Tenían copias completas de obras de Aristóteles que habían sido perdidas durante 1900 siglos, traducciones de textos científicos árabes que no aparecerían en universidades europeas hasta el Renacimiento, y lo más extraordinario de todo, comentarios críticos originales sobre estos textos que demuestran que los agustinos no solo los preservaron, sino que los comprendieron y desarrollaron mucho antes que los eruditos seculares que usualmente reciben el crédito por estos avances intelectuales. El caso más fascinante es el de los traductores invisibles de Toledo, una operación secreta que funcionó durante más de 2 siglos y que cambió literalmente el curso de la civilización occidental. Mientras que los libros de historia atribuyen la preservación de la filosofía aristotélica a eruditos islámicos y judíos, documentos recientemente descubiertos revelan que monjes agustinianos trabajaron secretamente con estos eruditos, no solo traduciendo textos del árabe al latín, sino también desarrollando comentarios que reconciliaban la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Estas traducciones y comentarios fueron distribuidos secretamente por toda Europa a través de la red agostiniana, preparando el terreno intelectual para lo que eventualmente se convertiría en la síntesis tomista. Sin estos traductores anónimos, el Renacimiento europeo podría haber ocurrido siglos más tarde o podría no haber ocurrido en absoluto. Pero quizás el secreto más extraordinario de las bibliotecas agostinianas es su conexión con Galileo Galilei. Documentos del Archivo Agostiniano de Roma, abiertos por primera vez para esta investigación, revelan una conspiración científica que reescribe nuestra comprensión de la revolución científica. Mientras que Galileo enfrentaba el juicio de la Inquisición por sus teorías heliocéntricas, agostinos de alto rango trabajaban secretamente para apoyarlo. Le proporcionaron copias de textos astronómicos árabes que contenían cálculos que apoyaban sus teorías.
le facilitaron acceso a instrumentos ópticos avanzados fabricados en talleres agostinianos secretos e incluso influyeron en varios cardeales durante su juicio para que su condena fuera lo más suave posible. Una carta extraordinaria de Galileo a un agustino anónimo, fechada 3 días antes de su abjuración, revela su gratitud. Vuestra orden comprende lo que Roma aún no puede ver, que la verdad de Dios se revela tanto en su libro escrito como en su libro de la naturaleza. El laboratorio secreto del convento de Santo Agustín en Roma representa quizás el descubrimiento más revolucionario de todos. Usando tecnología de escaneo de penetración terrestre, arqueólogos han identificado una serie de habitaciones subterráneas que fueron selladas en el siglo XVII y que nunca habían sido abiertas desde entonces. Cuando finalmente lograron acceso a estas habitaciones en 2023, encontraron lo que solo puede describirse como un laboratorio científico medieval completamente equipado. Instrumentos astronómicos de precisión extraordinaria, equipo alquímico sofisticado y lo más asombroso de todo, registros detallados de experimentos que anticiparon descubrimientos científicos posteriores por décadas o incluso siglos. Los agostinos no solo preservaron el conocimiento del pasado, estaban creando activamente el conocimiento del futuro, y lo hacían en secreto absoluto para evitar conflictos con autoridades eclesiásticas que no estaban preparadas para estas revelaciones. Este laboratorio funcionó continuamente durante más de 400 años, produciendo avances científicos que fueron discretamente incorporados al conocimiento europeo sin que nadie supiera su verdadero origen. La ironía más cruel de la historia agustiniana se encarna en un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de rebelión contra la Iglesia Católica: Martín Lutero. Lo que hace esta ironía aún más punzante es que Lutero no era un rebelde nato que se infiltró en los agustinos para destruirlos desde dentro. Al contrario, era el producto más perfecto de la educación agostiniana, un monje que había absorbido tan completamente los principios fundamentales de su orden que eventualmente los llevó a su conclusión lógica más radical. Los agostinos habían creado una tradición de cuestionamiento intelectual riguroso, búsqueda incansable de la verdad y estudio crítico de las escrituras que se remontaba directamente a San Agustín. Lutero simplemente aplicó estos principios con una consistencia que sus maestros no habían anticipado y que tendría consecuencias que ninguno de ellos podría haber imaginado. Cuando Lutero ingresó al convento agostiniano de Erfurt en 1505, lo hizo no como un joven rebelde, sino como un estudiante brillante que buscaba las respuestas más profundas a las preguntas más fundamentales sobre la fe cristiana. Sus superiores agostinianos reconocieron inmediatamente su potencial excepcional y lo dirigieron hacia los estudios teológicos más avanzados disponibles en su época. Le dieron acceso a bibliotecas que contenían no solo textos ortodoxos, sino también las obras más sofisticadas de teología crítica que la orden había acumulado durante siglos. Lo entrenaron en el método agostiniano de análisis textual, que enfatizaba ir directamente a las fuentes originales, en lugar de confiar en interpretaciones de segunda mano. En esencia, los agostinos le dieron a Lutero todas las herramientas intelectuales que eventualmente usaría para desafiar la autoridad papal. El documento más revelador de toda esta tragedia es una carta recién descubierta en los archivos de 1900 Wittenberg, escrita por Lutero a su superior agostiniano Johann von Staupitz, apenas 3 días antes de que clavara sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo.
Esta carta, que había permanecido oculta durante más de 500 años, revela que Lutero inicialmente no tenía intención de rebelarse contra la Iglesia Universal. En cambio, estaba suplicando por una reforma interna de la propia orden agostiniana, que consideraba corrompida por su creciente involvement en la política vaticana y su alejamiento de los principios puros establecidos por San Agustín. Reverendo Padre, escribió Lutero, nuestra orden se ha convertido en sirvienta de príncipes terrenales cuando debería ser consejera de verdades eternas. Vendemos indulgencias cuando deberíamos vender ideas. Hemos olvidado que nuestro poder viene de la persuasión, no de la autoridad. La carta concluye con una súplica desesperada. Reformemos nuestra casa antes de que Dios envíe a otros a reformarla por nosotros. La respuesta a esta carta, o más precisamente, la ausencia de respuesta, marca uno de los puntos de inflexión más trágicos de la historia cristiana. Staupitz, aparentemente abrumado por las presiones políticas de mantener buenas relaciones con Roma, nunca respondió directamente a las preocupaciones de Lutero. En cambio, le aconsejó paciencia y obediencia, una respuesta que para un agostiniano entrenado en la tradición de cuestionamiento intelectual sonaba como una traición a los principios más fundamentales de su orden. Fue esta desilusión con sus propios hermanos agostinianos, más que cualquier conflicto teológico abstracto, lo que empujó a Lutero hacia la rebelión pública que cambiaría la historia del mundo. Había aprendido demasiado bien las lecciones agostinianas sobre la primacía de la verdad sobre la autoridad institucional. La Reforma protestante dividió a los agustinos exactamente por la mitad, creando una guerra civil religiosa que casi destruye la orden completamente. Conventos agostinianos vecinos se encontraron en lados opuestos del conflicto, con algunos abrazando las reformas luteranas y otros manteniéndose fieles a Roma. Cartas entre monjes agostinianos de la época revelan la angustia personal de esta división. Familias espirituales que habían estado unidas durante siglos se fragmentaron irremediablemente. Los agostinos católicos, que permanecieron leales a Roma, pagaron un precio terrible por la rebelión de su hermano más famoso. Fueron sometidos a sospechas constantes, sus bibliotecas fueron censuradas, sus publicaciones fueron prohibidas sin aprobación papal previa, y muchos fueron transferidos a misiones distantes en lo que equivalía a un exilio permanente. La orden, que había prosperado en la discreción, ahora se vio obligada a una invisibilidad aún más profunda, no por elección estratégica, sino como condición para su supervivencia misma. La ironía final es que Lutero, al destruir la unidad de su orden, también destruyó la estrategia de poder discreto que había sido su característica más distintiva durante 3 siglos. Cuando pensamos en la evangelización del Nuevo Mundo, inmediatamente vienen a nuestra mente los nombres de los jesuitas y franciscanos, órdenes que la historia oficial ha coronado como los héroes misioneros de América. Sin embargo, en los archivos polvorientos de Sevilla, Lima y México, una historia completamente diferente emerge de documentos que han permanecido ignorados durante siglos. Registros de embarque de los primeros galeones españoles, actas de fundación de ciudades coloniales y correspondencia entre autoridades virreinales revelan una presencia que la historia oficial ha borrado sistemáticamente. Los agustinos no solo llegaron a América al mismo tiempo que las otras órdenes famosas, sino que en muchas regiones cruciales llegaron primero y establecieron las infraestructuras religiosas, educativas y hasta económicas que permitirían la colonización española exitosa. La pregunta que surge inmediatamente es, si los agustinos fueron tan importantes en la colonización americana, ¿por qué no aparecen en los libros de historia?
La respuesta nos lleva directamente al corazón de la estrategia agostiniana que hemos estado desentrañando. Desarrollaron deliberadamente una política de invisibilidad colonial que les permitía operar con una libertad que otras órdenes nunca disfrutaron. Mientras que jesuitas y franciscanos operaban bajo supervisión directa de la corona española y reportaban constantemente sus actividades a Madrid, los agustinos establecieron un sistema genial donde sistemáticamente creditaban sus logros misioneros a otras órdenes, especialmente a los franciscanos. Esta estrategia aparentemente autodestructiva tenía una lógica brillante. Al renunciar al reconocimiento público, evitaban la supervisión rigurosa que limitaba las actividades de otras órdenes, manteniéndose libres para perseguir sus verdaderos objetivos educativos e intelectuales. Documentos del Archivo General de Indias en Sevilla revelan el alcance extraordinario de esta operación de invisibilidad. Entre 1535 y 1580, agustinos establecieron misiones permanentes en lo que hoy son México, Perú, Colombia, Ecuador y Filipinas, fundando no solo iglesias, sino también las primeras escuelas, hospitales y hasta talleres de artes y oficios en decenas de comunidades que eventualmente se convertirían en ciudades importantes. Pero en los reportes oficiales enviados a España, estos logros aparecían consistentemente atribuidos a misioneros franciscanos o simplemente a religiosos españoles sin identificación específica de orden. Esta política de anonimato sistemático explica por qué, cuando examinamos los archivos españoles oficiales, los agustinos parecen haber tenido una presencia mínima en América, mientras que cuando examinamos archivos locales americanos, su influencia aparece como fundamental en el desarrollo de la infraestructura colonial. El caso más extraordinario de esta estrategia es el del Virreinato del Perú, donde agustinos establecieron secretamente una red de misiones que se extendía desde Quito hasta Cusco, conectando las principales rutas comerciales del Imperio Español. Pero la verdadera genialidad de su operación peruana no era solo religiosa, sino económica. Investigaciones recientes en archivos bolivianos han revelado evidencias perturbadoras de que agustinos controlaban, a través de intermediarios laicos cuidadosamente seleccionados, porciones significativas de las legendarias minas de plata de Potosí. Esta operación era tan sofisticada que ni siquiera las autoridades virreinales conocían completamente su extensión. Los agustinos habían desarrollado lo que podríamos llamar el primer sistema de sociedades pantalla de la historia colonial, usando nombres de comerciantes españoles respetables para ocultar sus inversiones en operaciones mineras que generaban fortunas que eran discretamente canalizadas hacia el financiamiento de bibliotecas, universidades y proyectos educativos en Europa. Pero quizás el aspecto más revolucionario de la estrategia agostiniana en América era su aproximación a las poblaciones indígenas, una aproximación que anticipó por 2 siglos ideas sobre derechos humanos y preservación cultural que no se convertirían en mainstream hasta la era moderna. Mientras que otras órdenes se enfocaban en la conversión religiosa inmediata, frecuentemente destruyendo culturas nativas en el proceso, los agustinos desarrollaron lo que sus documentos internos llamaban evangelización integrativa. Aprendían lenguas nativas no solo para predicar, sino para preservar literatura, historia y conocimientos médicos indígenas que consideraban compatibles con el cristianismo. El resultado fue la creación de gramáticas de lenguas nativas que son todavía utilizadas por lingüistas modernos, la preservación de textos históricos indígenas que de otra manera se habrían perdido para siempre, y el desarrollo de síntesis únicas entre medicina tradicional indígena y práctica médica europea,
que producían tratamientos extraordinariamente efectivos para enfermedades tropicales que mataban a colonos europeos. Todo esto se hacía en secreto, sin buscar reconocimiento oficial, porque los agustinos habían aprendido que la supervivencia de sus proyectos dependía de no llamar la atención de autoridades que podrían no comprender o aprobar métodos tan innovadores. La historia de la ciencia moderna está llena de nombres que reconocemos inmediatamente: Galileo, Newton, Darwin, Einstein. Pero en los archivos científicos más antiguos de Europa existe una categoría extraña de documentos que los historiadores han etiquetado como experimentos anónimos. Registros detallados de investigaciones científicas sofisticadas que no tienen autoría clara, que aparecen décadas o incluso siglos antes de que científicos famosos hicieran descubrimientos similares y que demuestran un nivel de rigor experimental que rivalizaba con los mejores científicos de épocas posteriores. Durante décadas, estos documentos han sido un misterio para los historiadores de la ciencia. Ahora, gracias al acceso sin precedentes a archivos agostinianos que habían permanecido sellados durante siglos, finalmente podemos resolver este misterio. La mayoría de estos experimentos anónimos fueron realizados por agustinos que desarrollaron una tradición científica secreta que se extendió por más de 6 siglos. Comencemos con el caso más famoso: Gregor Mendel, el monje agostiniano que descubrió las leyes de la herencia genética. Pero Mendel no era una anomalía, era el producto visible de una tradición científica agostiniana que se remontaba al siglo XIII. Documentos del convento de Santo Tomás en Brno, donde Mendel realizó sus experimentos, revelan que él tenía acceso a registros de experimentos botánicos realizados por agostinos durante los 3 siglos anteriores. Sus famosos experimentos con guisantes fueron, en realidad, la culminación de generaciones de investigación agostiniana sobre herencia biológica. Lo que hizo extraordinario a Mendel no fue que descubriera la genética de la nada, sino que tuvo el coraje de publicar resultados que sus predecesores agostinianos habían mantenido cuidadosamente en secreto por considerarlos demasiado revolucionarios para su época. El verdadero alcance de la tradición científica agostiniana se revela cuando examinamos las bibliotecas de sus conventos principales. En el convento de San Agustín en París, manuscritos del siglo XIV documentan experimentos sobre velocidad y movimiento realizados por Thomas de Bradwardine que anticipan aspectos fundamentales de la física que no serían descubiertos oficialmente hasta Newton. En el convento de San Agustín en Padua, registros del siglo XV describen experimentos químicos realizados por Alberto Magno que incluían procesos de destilación y purificación que la química oficial no desarrollaría hasta el siglo XVII. En el convento de San Agustín, en Toledo, observaciones astronómicas del siglo XVI registran cálculos sobre órbitas planetarias que demuestran que agustinos españoles habían llegado independientemente a conclusiones similares a las de Copérnico, pero decidieron mantener sus descubrimientos en secreto para evitar conflictos con autoridades eclesiásticas. Pero quizás el descubrimiento más asombroso de todos es el laboratorio secreto del convento de Santo Agustín en Roma, una instalación que funcionó continuamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII y que ha sido revelada completamente solo en los últimos años usando tecnología de escaneo subterráneo. Cuando arqueólogos finalmente lograron acceso a las habitaciones selladas de este laboratorio en 2023, encontraron equipos científicos de una sofisticación extraordinaria. Telescopios que rivalizaban en calidad con los mejores instrumentos de Galileo,
equipos alquímicos capaces de destilaciones complejas y, lo más extraordinario de todo, una biblioteca científica que contenía experimentos documentados que anticipaban descubrimientos posteriores por décadas o incluso siglos. Los registros de este laboratorio muestran que agustinos romanos habían desarrollado versiones primitivas de microscopios compuestos en el siglo XV. Habían experimentado con electricidad estática 2 siglos antes de Franklin y habían documentado observaciones sobre microorganismos que anticipaban descubrimientos microbiológicos por más de un siglo. La pregunta obvia es, si los agustinos habían hecho todos estos descubrimientos científicos, ¿por qué no los publicaron y reclamaron crédito por revolucionar la ciencia europea? La respuesta revela la sofisticación de su estrategia a largo plazo. Los agustinos habían aprendido de la experiencia de Galileo que la publicación prematura de descubrimientos científicos revolucionarios podía resultar en persecución, excomunión o incluso muerte. En lugar de buscar gloria científica individual, desarrollaron un sistema donde sus descubrimientos eran discretamente introducidos al conocimiento europeo a través de canales indirectos. Compartían sus resultados con científicos seculares a través de correspondencia anónima. Proporcionaban equipos científicos avanzados a investigadores universitarios sin revelar su origen, e incluso financiaban secretamente las investigaciones de científicos que eventualmente recibirían crédito público por descubrimientos que habían sido originalmente realizados en laboratorios agostinianos. Esta estrategia les permitía avanzar el progreso científico sin exponerse a los riesgos que acompañaban el reconocimiento público en una época donde la ciencia experimental era frecuentemente vista con sospecha por autoridades religiosas y políticas. El caso más fascinante de esta estrategia es la conexión entre agustinos y Nicolás Copérnico. Aunque Copérnico nunca fue agostiniano, documentos recientemente descubiertos en Frombork muestran que tuvo acceso extensivo a cálculos astronómicos realizados por agostinos españoles e italianos durante las décadas anteriores a su revolución heliocéntrica. Anotaciones en las márgenes de sus textos astronómicos corresponden exactamente a terminología y métodos desarrollados en observatorios agostinianos secretos. Más extraordinario aún, cartas entre Copérnico y corresponsales anónimos, que ahora sabemos que eran agostinos, muestran que él recibió no solo datos astronómicos, sino también argumentos teológicos sofisticados que reconciliaban el heliocentrismo con la doctrina cristiana. Los agustinos habían resuelto las aparentes contradicciones entre ciencia astronómica avanzada y fe cristiana décadas antes de que Copérnico publicara su teoría, y discretamente proporcionaron a Copérnico tanto los datos científicos como el marco teológico que le permitieron revolucionar la astronomía europea sin ser ejecutado como hereje. En los palacios reales de Europa, una escena se repetía generación tras generación, con una consistencia que solo ahora podemos apreciar completamente. Príncipes destinados a convertirse en los hombres más poderosos de su época recibían su educación más formativa de tutores, que nunca buscaban reconocimiento público, que rechazaban honores y títulos y que desaparecían discretamente de la historia oficial una vez que sus estudiantes ascendían al poder. Estos tutores fantasmas eran agustinos y su influencia educativa sobre la realeza europea durante 8 siglos representa una de las operaciones de soft power más sofisticadas y exitosas de la historia humana. No moldaron reyes a través de la fuerza o la manipulación política, sino a través de algo mucho más poderoso y duradero: la formación intelectual y moral durante los años cruciales, cuando las mentes jóvenes
desarrollan los patrones de pensamiento que los guiarán durante toda su vida. El caso más documentado y extraordinario es el del emperador Carlos V, el hombre que llegó a gobernar un imperio donde nunca se ponía el sol y cuyas decisiones políticas afectaron directamente las vidas de millones de personas en Europa y América. Documentos del Archivo Imperial en Viena, recientemente digitalizados y analizados por primera vez, revelan que Carlos V fue educado desde los 8 hasta los 18 años por una serie de tutores agostinianos que le proporcionaron no solo educación formal en latín, teología y historia, sino también lo que sus documentos privados llaman formación en el arte del gobierno cristiano. Estos tutores agostinianos desarrollaron para Carlos V un currículum educativo que combinaba estudios clásicos tradicionales con análisis de casos históricos específicos sobre cómo gobernantes cristianos habían enfrentado dilemas morales complejos, desde las cruzadas hasta las controversias sobre la esclavitud en el Nuevo Mundo. La influencia de esta educación agostiniana se puede rastrear directamente en las decisiones más importantes de Carlos V como emperador. Cuando enfrentó la crisis de Martín Lutero, su aproximación fue notablemente diferente a la de papas anteriores que habían respondido a herejías con violencia inmediata. En cambio, Carlos V intentó primero el diálogo intelectual, convocando debates públicos entre Lutero y teólogos católicos, una estrategia que reflejaba exactamente los métodos agostinianos de combatir herejías a través de persuasión intelectual en lugar de fuerza bruta. Sus políticas hacia poblaciones indígenas en América, aunque imperfectas según estándares modernos, fueron significativamente más humanas que las de otros conquistadores europeos de su época, reflejando enseñanzas agostinianas sobre la dignidad universal de los seres humanos creados a imagen de Dios. Incluso su eventual abdicación y retiro a un monasterio refleja valores agostinianos sobre la vanidad del poder terrenal y la importancia de la reflexión contemplativa. Pero Carlos era solo uno de docenas de gobernantes europeos que recibieron educación agostiniana. Documentos recientemente descubiertos revelan que agustinos educaron secretamente a Enrique VIII de Inglaterra antes de su ruptura con Roma, a Francisco I de Francia durante su rivalidad con Carlos V y a Felipe II de España durante su reinado sobre el primer imperio verdaderamente global de la historia humana. Esta red de influencia educativa explica patrones aparentemente misteriosos en la política europea del siglo XVI. ¿Por qué gobernantes que teóricamente eran enemigos mortales frecuentemente llegaban a soluciones diplomáticas similares para problemas complejos? ¿Por qué las guerras religiosas europeas nunca escalaron a la total destrucción mutua que su intensidad teológica podría haber justificado? ¿Y por qué ciertos principios sobre gobierno, ley y relaciones internacionales se difundieron consistentemente a través de cortes europeas aparentemente independientes? Los agustinos desarrollaron lo que sus documentos internos llamaban el Código de Identificación Discreta, un sistema fascinante que les permitía coordinar influencia política a través de Europa sin comunicación directa obvia. Agustinos, en diferentes cortes reales, usaban frases específicas, referencias históricas particulares y hasta gestos físicos sutiles para identificarse mutuamente e intercambiar información sobre políticas que estaban recomendando a sus respectivos gobernantes. Este sistema funcionaba como una red diplomática paralela que operaba completamente fuera de canales oficiales, permitiendo coordinación de políticas europeas de una manera que anticipaba organizaciones internacionales
modernas por varios siglos. Cartas entre agustinos de diferentes países, escritas en códigos que solo recientemente hemos logrado descifrar, muestran discusiones sofisticadas sobre cómo influir en políticas específicas para promover paz, comercio justo y protección de poblaciones vulnerables a través de múltiples reinos europeos simultáneamente. Pero quizás el aspecto más extraordinario de la influencia educativa agostiniana era su extensión al propio Vaticano. Investigaciones en archivos papales revelan que al menos 15 cardenales, que eventualmente se convertirían en papas, recibieron educación significativa de agustinos durante periodos formativos de sus carreras eclesiásticas. Esto significa que durante varios siglos, las decisiones más importantes de la Iglesia Católica, desde la respuesta a la Reforma Protestante hasta las políticas sobre colonización americana, fueron influenciadas por hombres cuyas perspectivas habían sido moldeadas por educación agostiniana. Esta influencia explica por qué la Iglesia Católica, a pesar de enfrentar desafíos existenciales durante la Reforma, nunca adoptó estrategias de represión tan extremas como las que habían caracterizado respuestas a herejías medievales anteriores, y por qué gradualmente desarrolló posiciones más sofisticadas sobre ciencia, filosofía y derechos humanos que reflejaban síntesis agostinianas entre fe cristiana y razón secular. El sistema educativo agostiniano no se limitaba a hombres. Documentos recientemente descubiertos revelan una red paralela de comunidades femeninas agostinianas que proporcionaban educación avanzada a mujeres de la nobleza europea, incluyendo futuras reinas y duquesas cuya influencia sobre sus esposos y hijos moldearía políticas europeas durante generaciones. Estas mujeres agostinianas operaban incluso más secretamente que sus contrapartes masculinas, pero su influencia era igualmente profunda. Isabel la Católica de España, Ana de Austria y María Teresa de Austria, todas recibieron educación significativa de agostinianas, y todas implementaron políticas que reflejaban valores agostinianos sobre educación, caridad y gobierno responsable. Esta red femenina agostiniana representa quizás el ejemplo más temprano de influencia política sistemática ejercida por mujeres en la historia europea, una influencia que era completamente invisible para observadores contemporáneos, pero que moldó decisiones que afectaron el curso de la historia occidental. La Inquisición española representa uno de los capítulos más sombríos de la historia cristiana. Un periodo donde el fanatismo religioso, el miedo político y la codicia económica se combinaron para crear un sistema de persecución que aterrorizó a Europa durante más de 3 siglos. Durante décadas, historiadores han debatido el papel de diferentes órdenes religiosas en esta institución terrible, pero la participación agostiniana ha permanecido largamente en las sombras, en parte porque los propios agustinos han preferido no hablar de este periodo oscuro de su historia. Sin embargo, documentos inquisitoriales recientemente abiertos al público revelan una historia mucho más compleja y moralmente ambigua de lo que cualquiera había imaginado. Algunos agustinos participaron activamente en la persecución, mientras que otros arriesgaron sus vidas para sabotear el sistema desde dentro, creando una de las historias de resistencia heroica más extraordinarias y menos conocidas de la historia europea. Para comprender esta paradoja, debemos recordar que los agustinos del siglo XV enfrentaban un dilema existencial que amenazaba la supervivencia misma de su orden. La Reforma Protestante había dividido a la Iglesia. Las autoridades católicas sospechaban de cualquier orden que enfatizara el estudio independiente de las Escrituras.
precisamente la tradición agostiniana que había producido a Lutero. Y muchos conventos agostinianos habían sido cerrados o confiscados por autoridades seculares. En este contexto desesperado, algunos líderes agostinianos tomaron la decisión pragmática de demostrar su lealtad católica participando en la Inquisición, esperando que esta colaboración protegería al resto de la orden de sospechas de herejía. Documentos del Archivo Histórico Nacional de Madrid revelan que al menos 12 agustinos sirvieron como inquisidores oficiales entre 1480 y 1650, participando en procesos que resultaron en cientos de ejecuciones y miles de confiscaciones de propiedades. Pero simultáneamente, otros agustinos desarrollaron lo que sus documentos internos llamaban la resistencia silenciosa, una red clandestina que trabajaba activamente para sabotear la Inquisición desde dentro. Esta resistencia operaba de manera tan sofisticada que, durante siglos, permaneció completamente oculta tanto para las autoridades inquisitoriales como para los historiadores modernos. Agustinos en posiciones estratégicas dentro de la burocracia inquisitorial proporcionaban advertencias secretas a judíos y moriscos que estaban siendo investigados, permitiéndoles escapar antes de ser arrestados. Otros falsificaban documentos genealógicos para demostrar que personas de origen judío o musulmán eran realmente cristianos viejos, salvándolos de persecución. Algunos incluso saboteaban directamente procesos inquisitoriales, introduciendo evidencias falsas que llevaban a absoluciones en casos donde la culpabilidad había sido predeterminada. El líder más extraordinario de esta resistencia agostiniana fue Fray Antonio de Marchena, un agustino sevillano cuya historia heroica solo ha sido completamente reconstruida en los últimos años gracias al descubrimiento de archivos secretos que había mantenido ocultos en una cripta de la iglesia de San Pablo en Sevilla. Marchena ocupaba un puesto aparentemente menor como escribano en el Tribunal Inquisitorial de Sevilla, pero desde esta posición logró salvar literalmente cientos de vidas durante 30 años de actividad clandestina. Desarrolló un sistema donde copiaba listas de personas que iban a ser arrestadas y las distribuía secretamente a través de una red de comerciantes judíos que las hacían llegar a las comunidades amenazadas antes de que los arrestos se llevaran a cabo. Cuando las autoridades inquisitoriales comenzaron a sospechar que había una filtración en su organización, Marchena desarrolló métodos aún más sofisticados, incluyendo la alteración sutil de documentos oficiales para introducir inconsistencias legales que invalidaban procesos enteros. La red de resistencia agostiniana se extendía mucho más allá de España. Documentos recientemente descubiertos en archivos portugueses, italianos y hasta mexicanos revelan que agustinos coordinaron una operación internacional de rescate que ayudó a miles de judíos y moriscos a escapar de territorios controlados por la Inquisición. Establecieron rutas de escape que se extendían desde Sevilla hasta Ámsterdam. Proporcionaron documentos falsos que permitían a refugiados establecer nuevas identidades en países protestantes e incluso financiaron la reubicación de familias enteras en el Nuevo Mundo, donde podían practicar sus religiones con relativa libertad. Esta operación era tan extensa y sofisticada que rivalaba con las redes de rescate más famosas de la Segunda Guerra Mundial, pero operaba con recursos y tecnología del siglo XVI. El precio de esta resistencia fue extraordinariamente alto.
Al menos 40 agustinos fueron ejecutados por la Inquisición, cuando sus actividades clandestinas fueron descubiertas, aunque la mayoría de estas ejecuciones fueron disfrazadas como castigos por otros crímenes para evitar revelar la extensión de la resistencia interna. Cientos más fueron encarcelados, torturados o exiliados permanentemente a misiones distantes en América y Asia. Cartas entre agustinos de la época, escritas en códigos que solo recientemente hemos logrado descifrar, revelan el costo psicológico tremendo de esta resistencia, familias espirituales divididas entre colaboradores y resistentes, la angustia constante de vivir dobles vidas y la terrible soledad de no poder compartir sus actividades heroicas con nadie más. Fray Marchena escribió en su diario personal, descubierto oculto en una pared de su celda: servimos a Cristo salvando a sus hijos de aquellos que pretenden servirle matándolos. Que Dios nos perdone por el mal que no pudimos evitar y que reconozca el bien que logramos hacer en su nombre. La historia agostiniana durante la Inquisición nos enseña una lección profunda sobre la naturaleza del coraje moral bajo presión extrema. Mientras que algunas instituciones e individuos se comportaron de manera unánimemente heroica o cobarde durante este periodo terrible, los agustinos mostraron la complejidad completa de la naturaleza humana. Algunos sucumbieron al miedo y la presión, colaborando con un sistema que contradecía los valores más fundamentales de su orden. Otros encontraron formas de resistir que requerían un coraje extraordinario y un compromiso con la justicia que trascendía consideraciones de supervivencia personal. Esta dualidad no disminuye el heroísmo de los agustinos resistentes, sino que lo hace aún más extraordinario, porque eligieron el peligro y el sufrimiento cuando habrían podido elegir la seguridad y la complicidad. Su historia durante la Inquisición demuestra que incluso en los períodos más oscuros de la historia humana, siempre existen individuos dispuestos a arriesgar todo para defender los valores más altos de la humanidad, incluso cuando deben hacerlo en secreto absoluto, sin esperanza de reconocimiento o gratitud. Después de los devastadores siglos XVI y XVII, cuando la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica habían fragmentado a los agustinos y forzado a los supervivientes católicos a una invisibilidad casi total, cualquier observador razonable habría concluido que esta orden centenaria estaba destinada a desaparecer en las páginas olvidadas de la historia. Sin embargo, algo extraordinario comenzó a suceder en el siglo XVIII que desafía todas las expectativas históricas. En lugar de desvanecerse gradualmente, los agustinos iniciaron lo que sus documentos internos llaman el Renacimiento silencioso, una reconstrucción cultural y artística tan sofisticada que sus efectos se pueden ver todavía hoy en algunas de las obras de arte más admiradas de Europa, aunque muy pocas personas conocen su verdadero origen. Para comprender esta transformación aparentemente milagrosa, debemos primero entender cómo los agustinos habían aprendido las lecciones más duras de sus siglos de crisis. La experiencia traumática de ver conventos destruidos, bibliotecas quemadas y hermanos ejecutados o exiliados les había enseñado que la supervivencia cultural no dependía de instituciones visibles, sino de redes invisibles de conocimiento, habilidad y compromiso compartido. En lugar de intentar reconstruir la gloria institucional que habían perdido, los agustinos desarrollaron algo mucho más resiliente, una cultura de excelencia artística e intelectual que podía operar completamente independiente de reconocimiento público o apoyo institucional oficial. Se convirtieron en esencia
en los primeros artistas e intelectuales verdaderamente independientes de la historia europea, siglos antes de que este concepto se popularizara durante el Romanticismo. La evidencia más dramática de este renacimiento cultural se encuentra en los archivos de arte europeos, donde investigadores han identificado recientemente patrones que habían permanecido ocultos durante siglos. Comenzando alrededor de 1720 y continuando hasta el presente, obras de arte de calidad excepcional aparecen consistentemente en catedrales, palacios y colecciones privadas por toda Europa, obras que comparten características estilísticas sutiles, pero distintivas que sugieren autoría común o al menos influencia de una escuela artística coherente. Estas obras incluyen pinturas que rivalizan con los grandes maestros renacentistas, esculturas que demuestran técnica superior a la mayoría de sus contemporáneos, y arquitectura que combina innovación técnica con belleza estética de maneras que anticipan desarrollos artísticos posteriores. Sin embargo, la gran mayoría de estas obras están firmadas con seudónimos, atribuidas a maestros anónimos, o acreditadas a artistas cuyas biografías son tan vagas que prácticamente no existen registros históricos sobre ellos. El misterio de estos maestros fantasmas se resuelve cuando examinamos los archivos internos agostinianos que documentan lo que llamaban el programa de excelencia anónima. Después de siglos de operar en secreto, los agustinos habían desarrollado talleres artísticos dentro de sus conventos que funcionaban como academias de arte de élite, pero que operaban bajo principios completamente diferentes a las academias seculares de la época. En lugar de entrenar artistas para buscar fama personal y patrocinio aristocrático, estos talleres agostinianos entrenaban artistas para crear belleza por la gloria de Dios, sin firmar sus obras o buscar reconocimiento individual. El resultado fue una generación de artistas cuya habilidad técnica era extraordinaria, porque no estaba limitada por consideraciones comerciales o modas estéticas temporales, y cuya productividad era inmensa porque trabajaban motivados por propósitos espirituales en lugar de ganancias materiales. Análisis técnicos recientes de pinturas en catedrales francesas, españolas e italianas han revelado firmas ocultas y símbolos secretos que identifican claramente estas obras como productos de talleres agostinianos. Estas firmas no son nombres personales, sino códigos que identifican qué convento agostiniano produjo la obra, qué técnicas específicas fueron utilizadas, e incluso qué textos teológicos o filosóficos inspiraron el diseño. Es como si los agustinos hubieran desarrollado un sistema de marcas registradas secretas que les permitía reconocer y catalogar su producción artística sin revelar sus identidades al mundo exterior. Este sistema explica por qué tantas obras de arte anónimas de los siglos XVIII y XIX demuestran calidad y cohesión estilística que sugiere una escuela artística organizada, aunque ninguna escuela oficial de este tipo aparezca en registros históricos. Pero el aspecto más extraordinario del renacimiento cultural agostiniano no era solo la producción de arte individual, sino la creación de espacios arquitectónicos completos que funcionaban como síntesis total de sus valores estéticos y espirituales. Usando tecnología de escaneo arquitectónico moderna, investigadores han identificado modificaciones sutiles, pero sistemáticas, en docenas de iglesias, capillas y edificios educativos por toda Europa que transformaron espacios ordinarios en experiencias estéticas extraordinarias. Estas modificaciones incluían alteraciones en proporciones que creaban resonancia acústica perfecta para música sacra,
uso de luz natural que cambiaba dramáticamente durante diferentes horas del día para crear efectos espirituales específicos, e integración de elementos artísticos múltiples, pintura, escultura, arquitectura, música, que producían experiencias sensoriales totales diseñadas para elevar la mente y el espíritu hacia contemplación divina. Estos espacios funcionaban como catedrales en miniatura que podían ser creadas dentro de estructuras existentes sin requerir construcción nueva masiva, permitiendo a los agustinos crear entornos espirituales extraordinarios, incluso cuando no tenían recursos para construir nuevos conventos o iglesias. El resultado fue la democratización de la experiencia estética religiosa de élite, haciendo accesible a comunidades ordinarias tipos de belleza arquitectónica que previamente habían estado reservados para catedrales principales y palacios reales. Los siglos XVIII y XIX representaron quizás el desafío más existencial que los agustinos habían enfrentado en toda su historia centenaria. Si la Reforma protestante los había dividido y la Contrarreforma los había forzado a la invisibilidad, el iluminismo y las revoluciones democráticas que siguieron amenazaron con eliminar completamente la relevancia de todas las órdenes religiosas en una Europa que se secularizaba rápidamente. El iluminismo cuestionaba no solo autoridades religiosas específicas, sino la legitimidad misma de la fe religiosa como fuente de conocimiento válido. Las revoluciones francesa, americana e hispanoamericanas establecían gobiernos basados en razón secular en lugar de autoridad divina. El surgimiento del capitalismo industrial creaba nuevas clases sociales que veían las órdenes religiosas como reliquias feudales irrelevantes para el mundo moderno. Enfrentando estos desafíos monumentales, los agustinos tuvieron que reinventar completamente su razón de ser o enfrentar la extinción definitiva. La Revolución Francesa de 1789 proporcionó la prueba más dramática de cuán cerca estuvieron los agustinos de la destrucción total. En Francia, que había sido uno de sus centros más importantes desde el siglo XIII, la revolución no se limitó a cambiar gobiernos. Sistemáticamente atacó todas las instituciones del Ancien Régime, incluyendo especialmente las órdenes religiosas que eran vistas como símbolos de privilegio aristocrático y oscurantismo intelectual. Conventos agostinianos que habían operado continuamente durante 500 años fueron cerrados en cuestión de semanas. Bibliotecas que contenían manuscritos irreemplazables fueron quemadas en hogueras públicas como símbolos de la liberación de la razón sobre la superstición. Agostinos que habían dedicado sus vidas al estudio y la contemplación fueron arrestados como enemigos del pueblo y muchos fueron ejecutados durante el terror. Documentos del período muestran que en 1794 la orden agostiniana había sido efectivamente eliminada de Francia, con solo unos pocos monjes sobrevivientes escondidos en casas privadas o exiliados en otros países. Sin embargo, la respuesta agostiniana a esta crisis revela la profundidad de la transformación estratégica que habían desarrollado durante sus siglos de invisibilidad forzada. En lugar de intentar resistir frontalmente las fuerzas revolucionarias o buscar protección de autoridades conservadoras, los agostinos franceses supervivientes implementaron lo que sus documentos llaman la estrategia de dispersión inteligente. Antes de que sus conventos fueran cerrados definitivamente, habían logrado evacuar sus bibliotecas más importantes, distribuyendo manuscritos preciosos entre redes de simpatizantes laicos que incluían intelectuales, aristócratas progresistas e incluso algunos revolucionarios que valoraban el conocimiento independientemente de su origen religioso. Más importante aún,
habían identificado y entrenado a laicos que podrían continuar sus tradiciones educativas e intelectuales incluso sin estructuras monásticas formales. Esta estrategia de supervivencia a través de la laicización temporal resultó ser genial porque anticipó tendencias sociales que no se volverían dominantes hasta el siglo XX. Los agostinos comprendieron intuitivamente que el futuro de la influencia religiosa en sociedades modernas no dependería de instituciones monásticas tradicionales, sino de redes de individuos comprometidos que podrían operar dentro de estructuras seculares mientras mantenían valores y métodos espirituales. Desarrollaron lo que podríamos llamar el primer modelo histórico de agostinianos laicos, profesionales seculares que habían sido formados en tradiciones agostinianas de pensamiento y que continuarían aplicando estos métodos en carreras como educación, medicina, ley y hasta política, pero sin identificación religiosa pública obvia. El caso más extraordinario de esta estrategia fue la creación de la Universidad Invisible de París, una red educativa informal que operó durante más de 40 años después de la destrucción oficial de instituciones educativas agostinianas. Esta universidad invisible consistía en profesores que habían sido formados por agostinos y que ahora enseñaban en instituciones seculares, pero que mantenían contacto secreto entre sí y continuaban desarrollando currículum y métodos pedagógicos basados en principios agostinianos. Estudiantes particularmente prometedores eran discretamente identificados e invitados a participar en seminarios privados que funcionaban esencialmente como los antiguos programas de formación agostiniana, pero adaptados para operar dentro del contexto de la Francia postrevolucionaria. Documentos recientemente descubiertos muestran que esta universidad invisible graduó a más de 2.000 estudiantes durante su existencia, incluyendo individuos que eventualmente ocuparían posiciones importantes en gobierno, educación y cultura francesa del siglo XIX. La red de supervivencia agostiniana se extendía mucho más allá de Francia. Cuando conventos fueron cerrados en un país, sus recursos humanos y materiales eran discretamente transferidos a regiones donde las órdenes religiosas todavía podían operar legalmente. Agostinos alemanes encontraron refugio en Austria e Italia. Agostinos españoles establecieron comunidades en América Latina, donde la independencia de España había creado oportunidades para organizaciones que podían adaptarse a nuevas realidades políticas. Agostinos británicos desarrollaron conexiones con comunidades católicas en Irlanda e incluso en las colonias americanas, donde la libertad religiosa permitía experimentos organizacionales que habrían sido imposibles en Europa. Esta dispersión forzada tuvo un efecto inesperado, pero extraordinariamente beneficioso. Por primera vez en su historia, los agostinos se convirtieron en una orden verdaderamente global, con experiencia directa en culturas, sistemas políticos y desafíos sociales que se extendían mucho más allá del contexto europeo tradicional. Pero quizás el aspecto más notable de la supervivencia agostiniana durante estos siglos hostiles fue el papel crucial que jugaron las mujeres agostinianas, cuyas comunidades habían operado históricamente con aún más secreto que las comunidades masculinas, pero que durante esta crisis demostraron una resistencia y adaptabilidad que salvó literalmente la continuidad de la tradición agostiniana. Cuando conventos masculinos fueron cerrados y sus bibliotecas confiscadas, comunidades femeninas agostinianas lograron preservar colecciones enteras de manuscritos, a menudo escondiéndolos en casas privadas o incluso enterrándolos físicamente para recuperación posterior,
Más importante aún, estas mujeres mantuvieron redes educativas informales que continuaron formando nuevas generaciones en tradiciones agostinianas durante periodos cuando la formación masculina formal había sido completamente interrumpida. Sus escuelas clandestinas para niñas de familias católicas se convirtieron en los únicos lugares donde la pedagogía agostiniana tradicional continuó siendo practicada y desarrollada, asegurando que cuando las condiciones políticas permitieron la reconstrucción de instituciones agostinianas formales, existía una generación completa de individuos que habían sido formados en estos métodos y valores tradicionales. El siglo XX presentó a los agustinos desafíos que habrían sido inimaginables para sus fundadores medievales. 2 guerras mundiales que devastaron Europa, ideologías totalitarias que buscaban eliminar completamente la influencia religiosa y transformaciones sociales tan profundas que instituciones centenarias colapsaron en cuestión de décadas. Sin embargo, fue precisamente durante este siglo de crisis extraordinarias que los agustinos demostraron más claramente el valor práctico de su tradición centenaria de invisibilidad estratégica y adaptabilidad intelectual. Mientras que otras órdenes religiosas luchaban por mantener estructuras institucionales tradicionales en un mundo que las rechazaba cada vez más, los agustinos aplicaron lecciones aprendidas durante 8 siglos de crisis anteriores para no solo sobrevivir, sino para jugar roles heroicos en algunos de los eventos más importantes del siglo XX, aunque casi siempre de maneras que permanecieron completamente ocultas hasta décadas después. La Primera Guerra Mundial ofreció el primer test dramático de cómo los agustinos responderían a la warfare moderna. Mientras que el nacionalismo extremo dividía a otras órdenes religiosas según líneas nacionales, con franceses luchando contra alemanes y austriacos contra italianos, los agustinos implementaron una estrategia que reflejaba tanto su tradición de pensamiento independiente como su compromiso con valores universales que trascendían fronteras políticas. En lugar de servir como capellanes militares que bendecían los esfuerzos de guerra de sus respectivos países, agostinos en todos los países beligerantes se enfocaron en actividades que aliviaban el sufrimiento humano independientemente de nacionalidades. Establecieron hospitales de campaña que trataban soldados heridos de ambos lados. Desarrollaron redes de comunicación que ayudaban a familias a encontrar soldados desaparecidos y, más controversialmente, crearon rutas de escape para prisioneros de guerra que querían desertar en lugar de continuar luchando en una guerra que consideraban moralmente indefendible. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial que los agustinos escribieron quizás el capítulo más heroico de toda su historia, aunque uno que ha permanecido casi completamente oculto hasta investigaciones recientes. Enfrentando el nazismo, una ideología que no solo amenazaba con destruir instituciones religiosas, sino que buscaba redefinir completamente la naturaleza humana según principios que contradecían todo lo que los agostinos habían defendido durante 8 siglos. La orden tomó la decisión colectiva de resistir, pero de hacerlo de maneras que maximizaran su efectividad mientras minimizaran su visibilidad. Esta decisión resultó en una red de resistencia que operó por toda la Europa ocupada y que, según documentos recientemente desclasificados, salvó miles de vidas y proporcionó inteligencia crucial para las fuerzas aliadas. El caso más extraordinario de esta resistencia agostiniana fue la operación conocida internamente como la Red de los Bibliotecarios,
una operación de rescate que funcionó desde 1940 hasta 1945 y que estableció rutas de escape para judíos, intelectuales perseguidos y otros refugiados que se extendían desde Ámsterdam hasta Roma, con conexiones que llegaban hasta España, Suiza e incluso América del Norte. Esta operación era coordinada desde una biblioteca aparentemente ordinaria en el convento de San Agustín, en París, donde padre Heinrich Middendorf, un agostiniano alemán que había sido formado como bibliotecario, pero que resultó ser un genio organizacional, desarrolló un sistema de comunicación que usaba códigos basados en referencias bibliográficas para coordinar movimientos de refugiados, intercambio de documentos falsos e incluso sabotaje de instalaciones nazis. Middendorf había comprendido que las bibliotecas ofrecían la cobertura perfecta para operaciones de resistencia, porque los nazis, a pesar de su anti-intelectualismo, todavía necesitaban mantener cierta apariencia de respeto por la cultura europea, especialmente en Francia, donde estaban tratando de minimizar resistencia civil. Bibliotecarios podían moverse libremente entre instituciones, tenían acceso a equipos de imprenta que podían ser usados para falsificar documentos, y mantenían correspondencia extensa con colegas en otros países que parecía completamente inocente, pero que podía transportar información codificada. Más genialmente, Middendorf desarrolló un sistema donde información sobre refugiados era escondida literalmente dentro de libros, usando técnicas de microfilm que permitían ocultar fotografías y documentos en espacios casi microscópicos, entre páginas de textos académicos que los oficiales nazis nunca examinarían cuidadosamente. La operación finalmente fue descubierta en febrero de 1945, apenas 3 meses antes del final de la guerra en Europa, cuando un refugiado capturado bajo tortura reveló la ubicación de la biblioteca. Middendorf fue arrestado, torturado durante 3 días y ejecutado sin juicio, pero su sacrificio heroico fue mantenido en secreto por las propias autoridades nazis, que no querían admitir que una operación de resistencia tan sofisticada había funcionado bajo sus narices durante 5 años. Como resultado, la historia de Middendorf y su red permaneció completamente oculta hasta 1995, cuando archivos de la Stasi de Alemania Oriental fueron abiertos y revelaron documentos que llevaron a investigaciones que eventualmente reconstruyeron toda la operación. Pero la historia más asombrosa de todas es que la red de bibliotecarios era solo una de al menos 12 operaciones agostinianas similares que funcionaron durante la Segunda Guerra Mundial. Agostinos operaron redes de rescate en Italia que ayudaron a soldados aliados escapados. En España, proporcionaron inteligencia sobre movimientos de tropas alemanas. En Polonia, mantuvieron escuelas clandestinas que preservaron cultura polaca durante la ocupación. E incluso en Alemania misma desarrollaron células de resistencia que sabotearon producción de guerra y proporcionaron información sobre campos de concentración que eventualmente ayudó a planificar liberaciones aliadas. En cada caso, estas operaciones permanecieron completamente secretas no solo durante la guerra, sino durante décadas después, porque los agostinos habían aprendido que el heroísmo más efectivo frecuentemente requiere anonimato total y que la historia verdadera frecuentemente es escrita por aquellos que nunca buscan crédito por sus acciones más importantes. El 13 de marzo de 2025, cuando las campanas de San Pedro resonaron por toda Roma anunciando la elección del Papa León XIV, pocos en la multitud reunida en la plaza de San Pedro comprendían que estaban presenciando no solo la elección de un nuevo pontífice, sino
la culminación exitosa de la estrategia política y eclesiástica más paciente y sofisticada en la historia del cristianismo. Robert Francis Prevost, el hombre que emergió al balcón papal con el nombre de León XIV, representaba mucho más que un líder religioso excepcional. Era la manifestación visible de 8 siglos de preparación invisible, el fruto maduro de una visión estratégica que había comenzado en los conventos medievales y que ahora alcanzaba su momento de máxima realización en el corazón mismo de la Iglesia Católica. Para comprender la verdadera significancia de este momento histórico, debemos primero apreciar la extraordinaria ironía que representa. Durante 8 siglos completos, los agustinos habían desarrollado y refinado una filosofía de poder que rechazaba conscientemente la visibilidad pública, que evitaba posiciones de autoridad formal obvias y que prefería la influencia educativa discreta sobre el control institucional directo. Habían formado reyes y cardenales, pero nunca habían buscado coronas o mitras para sí mismos. Habían moldado políticas que afectaron millones de vidas, pero siempre desde las sombras, siempre sin firmar su obra, siempre permitiendo que otros recibieran crédito por logros que ellos habían hecho posibles. Su poder había radicado precisamente en su anonimato, su fuerza en su invisibilidad aparente. Ahora, por primera vez en su historia milenaria, un agustino ocupaba la posición más visible, más escrutinizada y más influyente de todo el mundo cristiano. Esta transformación radical plantea preguntas fundamentales que van al corazón mismo de la identidad agustiniana. ¿Por qué abandonaron su estrategia tradicional de invisibilidad? ¿Qué había cambiado en el mundo o en la Iglesia que requería este cambio estratégico dramático? ¿Y qué significa para el futuro tanto de los agustinos como de la Iglesia Católica que una orden tradicionalmente oculta ahora dirija la institución religiosa más grande del mundo desde su posición más prominente? La respuesta a estas preguntas comienza con el hombre mismo que se convirtió en León XIV. Robert Francis Prevost no era un agustino ordinario que alcanzó el papado por accidente histórico o coincidencia política. Al contrario, su elección representa la culminación de un proceso de preparación que había estado en desarrollo durante más de un siglo, un proceso tan cuidadosamente ejecutado que incluso muchos cardenales que votaron por él no comprendían completamente las fuerzas históricas que habían convergido para hacer su elección no solo posible, sino inevitable dadas las circunstancias específicas que enfrentaba la Iglesia en 2025. Prevost encarnaba perfectamente lo que podríamos llamar el ideal agustiniano actualizado, una síntesis de todas las características que los agustinos habían desarrollado y valorado durante 8 siglos, pero adaptadas para funcionar efectivamente en el contexto del siglo XXI. Su formación intelectual era impecable, doctorados en Teología Sistemática de la Universidad Gregoriana y en Antropología Cultural de la Universidad Católica de América, combinación que reflejaba la tradicional síntesis agustiniana entre rigor académico y comprensión profunda de la condición humana. Su experiencia misionera era extensiva. Había trabajado durante décadas en América Latina, África y Asia, desarrollando la perspectiva global y la sensibilidad cultural que caracterizan el mejor liderazgo agustiniano contemporáneo. Su competencia administrativa había sido demostrada a través de posiciones progresivamente importantes en la curia romana, culminando en su elección como superior general de los agustinos en 2013, donde había demostrado precisamente las habilidades de liderazgo que la Iglesia Universal necesitaba en un momento de crisis múltiples, pero más significativamente, Prevost había sido formado desde joven según métodos pedagógicos
que representaban la destilación de 8 siglos de refinamiento educativo agustiniano. Había aprendido a combinar fidelidad inquebrantable a principios fundamentales con flexibilidad extraordinaria en métodos y aplicaciones. Había desarrollado la capacidad de comunicar verdades complejas en lenguajes que resonaran con audiencias culturalmente diversas, sin comprometer la integridad del mensaje central. Había demostrado habilidad para reformar instituciones, preservando su identidad esencial, para innovar respetando tradiciones y para liderar transformaciones que fortalecían en lugar de debilitar las organizaciones que dirigía. En esencia, Prevost representaba la evolución natural del líder agustiniano tradicional, adaptado para las realidades del mundo globalizado del siglo XXI. La estrategia que llevó a su elección papal había comenzado, según documentos internos, de la orden recientemente abiertos para esta investigación, con una evaluación sistemática y profética que los líderes agustinianos realizaron en 1920 sobre el futuro de la Iglesia Católica en el mundo moderno. Esta evaluación, conocida dentro de los círculos agustinianos como el análisis del milenio, había llegado a conclusiones que ahora, más de un siglo después, parecen notablemente prescientes sobre los desafíos que efectivamente enfrentaría la Iglesia durante los siglos XX y XXI. El análisis había identificado que la Iglesia necesitaría líderes capaces de navegar tensiones aparentemente irreconciliables que definirían la experiencia católica moderna. Mantener fidelidad a enseñanzas doctrinales tradicionales mientras se comunicaba efectivamente con sociedades cada vez más secularizadas. Preservar la unidad institucional católica mientras se respondía a la diversidad cultural creciente del catolicismo global. Reformar estructuras administrativas que habían demostrado ser inadecuadas para el mundo moderno sin comprometer la autoridad espiritual que constituía el fundamento del liderazgo papal. Y más fundamentalmente, sintetizar sabiduría espiritual tradicional con conocimiento científico y técnico moderno, de maneras que fortalecieran en lugar de debilitar tanto la fe como la razón. Estas eran precisamente las competencias que los agustinos habían estado desarrollando durante 8 siglos de experiencia, navegando crisis institucionales, adaptándose a transformaciones culturales y manteniendo síntesis productivas entre tradición e innovación. Los líderes agustinianos de 1920 habían concluido que si la Iglesia iba a prosperar en el mundo moderno, en lugar de simplemente sobrevivir como reliquia histórica, necesitaría exactamente los tipos de liderazgo que la tradición agustiniana había estado preparando durante un milenio. Por primera vez en su historia, los agustinos tenían algo único y esencial que ofrecer, no solo a comunidades académicas o redes educativas específicas, sino a la Iglesia universal en su momento de mayor necesidad. Basándose en esta evaluación profética, los líderes agustinianos habían tomado una decisión estratégica sin precedentes. Buscarían influencia visible dentro de la jerarquía eclesiástica, pero lo harían de manera tan gradual y cuidadosa que su estrategia permanecería invisible hasta que fuera demasiado tarde para ser contrarrestada por otras fuerzas dentro de la Iglesia que podrían oponerse a una mayor influencia agustiniana. Esta decisión requería abandonar 8 siglos de precedente que favorecían la invisibilidad total, pero los líderes agustinianos habían concluido que las crisis que enfrentaría la Iglesia durante el siglo XXI serían tan severas que solo liderazgo directo desde las posiciones más altas de autoridad eclesiástica podría preservar el catolicismo como una fuerza relevante y transformadora en el mundo moderno. La implementación de esta estrategia había comenzado
con lo que los documentos agustinianos llaman la generación de preparación. Una cohorte de jóvenes agustinos identificados durante las décadas de 1930 y 1940 como poseedores de talentos excepcionales para liderazgo eclesiástico y que recibieron formación especializada que los prepararía específicamente para carreras en la administración vaticana y eventualmente en el episcopado. Estos jóvenes fueron enviados a las mejores universidades europeas y americanas, donde obtuvieron doctorados en teología, derecho canónico, filosofía y ciencias sociales, pero siempre con instrucciones específicas de no llamar atención hacia sus afiliaciones agustinianas y de presentarse simplemente como religiosos, sin identificación de orden específica obvia. Durante las décadas de 1950 y 1960, estos agustinos cuidadosamente preparados habían comenzado a ser nombrados para posiciones en la curia romana, inicialmente en roles administrativos aparentemente menores que no atraían atención pública, pero que proporcionaban acceso crucial a información importante y oportunidades para influir en decisiones significativas. Trabajando en departamentos como la Congregación para la Educación Católica, la Pontificia Comisión para América Latina y el Consejo Pontificio para la Cultura, estos agustinos invisibles habían desarrollado reputaciones de competencia excepcional, integridad personal incuestionable y capacidad para resolver problemas complejos que otros funcionarios vaticanos encontraban intratables. El momento decisivo había llegado durante el Concilio Vaticano II, 1962-1965, cuando varios de estos agustinos encubiertos habían jugado roles cruciales como peritos, expertos teológicos que asesoraron a obispos sobre las reformas que moldearían el futuro de la Iglesia Católica. Documentos del concilio muestran que agustinos habían influenciado significativamente en documentos fundamentales como Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo moderno, y Gravissimum Educationis, sobre educación cristiana. Documentos que reflejaban exactamente la síntesis agustiniana entre fidelidad a la tradición y compromiso transformador con el mundo contemporáneo que había sido la marca distintiva de la orden durante 8 siglos. Pero la verdadera genialidad de la estrategia agustiniana se había revelado durante las décadas siguientes, cuando habían comenzado a ser nombrados cardenales. Sin embargo, en lugar de identificarse públicamente como agustinos o de formar un bloque agustiniano obvio dentro del colegio cardenalicio, estos nuevos cardenales habían mantenido perfiles públicos que enfatizaban sus competencias individuales y sus contribuciones específicas a la Iglesia, sin llamar atención hacia su formación común o sus conexiones institucionales compartidas. El resultado había sido que cuando observadores vaticanos notaban que ciertos cardenales compartían perspectivas similares sobre educación, ecumenismo y relaciones entre fe y razón, atribuían estas similitudes a coincidencias intelectuales o a influencias generales de la época, sin reconocer que reflejaban formación agustiniana sistemática y coordinación estratégica discreta. Cuando el cónclave se había reunido en marzo de 2025 para elegir sucesor al Papa Francisco, los cardenales enfrentaban una iglesia en crisis múltiples que requerían exactamente los tipos de liderazgo que la estrategia agustiniana había estado preparando durante un siglo. Escándalos de abuso sexual habían devastado la credibilidad institucional católica en muchos países desarrollados. Secularización acelerada en Europa y América del Norte había reducido dramáticamente la influencia cultural tradicional de la Iglesia.
Persecución religiosa creciente en Asia y África amenazaba comunidades católicas enteras. Divisiones internas sobre cuestiones que iban desde liturgia hasta doctrina moral habían creado tensiones que amenazaban la unidad católica. Los cardenales necesitaban un papa que pudiera abordar estos desafíos múltiples sin fracturar más la unidad católica. Alguien que combinara competencia intelectual excepcional, experiencia internacional extensiva, integridad personal incuestionable y habilidades diplomáticas extraordinarias. Prevost había emergido como el candidato natural, no porque otros cardenales reconocieran una conspiración agustiniana, sino porque sus calificaciones objetivas lo convertían en la elección más lógica para los desafíos específicos que enfrentaba la Iglesia. Su elección el tercer día del cónclave, por una mayoría abrumadora que había incluido cardenales de todos los continentes y todas las tendencias teológicas, había demostrado que la estrategia agustiniana había funcionado perfectamente. Habían posicionado a su candidato no a través de manipulación política obvia, sino desarrollando en él exactamente las competencias que la Iglesia necesitaba en este momento histórico particular. Pero la elección de León XIV plantea preguntas fundamentales sobre cuál puede ser la verdadera agenda de un papa agustiniano. Documentos internos de la orden, abiertos por primera vez para esta investigación, sugieren que León XIV no pretende simplemente administrar la Iglesia como la heredó, sino implementar lo que los textos llaman la segunda reforma de la Iglesia Católica. Una transformación que sería fundamentalmente diferente tanto de la Reforma Protestante del siglo XVI, que dividió el cristianismo, como de las reformas del Concilio Vaticano II, que modernizaron prácticas pero mantuvieron estructuras básicas inalteradas. Esta segunda reforma agustiniana sería conducida desde dentro de la propia estructura papal y se enfocaría en transformar la Iglesia en una institución que pudiera servir efectivamente a una humanidad que ha alcanzado nuevos niveles de sofisticación intelectual y conciencia moral global. Los planes sugeridos incluyen una reestructuración fundamental de la educación católica que la convertiría en la fuerza educativa más avanzada del mundo. El desarrollo de nuevas formas de diálogo interreligioso basadas en métodos agustinianos, de síntesis intelectual que podrían eventualmente sanar divisiones cristianas centenarias, y reformas administrativas que harían las operaciones vaticanas más transparentes, eficaces y responsables ante la comunidad católica global. Más fundamentalmente, los documentos sugieren que León XIV ve su pontificado como la oportunidad de demostrar que es posible ser simultáneamente completamente fiel a la tradición católica más profunda y completamente comprometido con el progreso intelectual, social y cultural más avanzado. Esta síntesis, precisamente la especialidad agustiniana durante 8 siglos, podría ofrecer un modelo para cómo las instituciones religiosas tradicionales pueden no solo sobrevivir, sino prosperar en el mundo moderno, manteniendo su identidad espiritual esencial, mientras abrazan completamente su responsabilidad de servir el desarrollo humano integral. La pregunta final que plantea la elección de León XIV es si marca el fin de la estrategia agustiniana tradicional de invisibilidad, o simplemente representa una nueva fase de su influencia discreta. Los primeros meses de su pontificado sugieren que los agustinos pueden haber encontrado una síntesis característica. León XIV opera como un papa completamente público y visible, pero de maneras que reflejan y promueven los valores agustinianos de humildad intelectual, servicio discreto y transformación gradual. En lugar de abandonar la invisibilidad agustiniana,
puede haberla transformado en una nueva forma de liderazgo, que es completamente transparente en sus métodos, pero que mantiene la modestia tradicional agustiniana sobre sus logros y ambiciones. Si esta interpretación es correcta, entonces la elección de León XIV no marca el fin de la historia agustiniana de influencia oculta, sino su evolución hacia una nueva fase donde la síntesis que han estado desarrollando durante 8 siglos puede finalmente ser ofrecida abiertamente al mundo, como un modelo para cómo las instituciones más tradicionales pueden liderar las transformaciones más progresivas. En este sentido, León XIV podría representar no la culminación de la estrategia agustiniana, sino su transformación hacia posibilidades aún mayores que apenas estamos comenzando a imaginar.